En el mundo actual, la pena de cárcel parece lo suficientemente dura, pero el castigo en el pasado conllevaba horrores inimaginables. Desde el estiramiento de los huesos en el potro hasta el aislamiento aplastante del confinamiento solitario, pasando por el tormento de desollar a alguien vivo, la historia llevó la crueldad a su máxima expresión. Estos métodos brutales no solo castigaban, sino que quebrantaban el espíritu y forzaban a confesar incluso a los inocentes. Submarino. Submarino es una de esas palabras que evoca instantáneamente el miedo en la mente de cualquier preso. Antes de que empieces a preguntarte por qué, el submarino es conocido por imitar la sensación de ahogamiento, y es una técnica brutal que tiene una historia arraigada en el tormento y la controversia. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XIV, el submarino se hizo famoso en el siglo XX, especialmente vinculado a los interrogatorios militares estadounidenses. La técnica consiste en atar a una persona, cubrirle la cara con un paño y verter agua sobre él, creando una sensación aterradora de asfixia. Deja profundas cicatrices psicológicas y físicas. Durante la Guerra Filipino-Americana, a principios de 1900, las fuerzas estadounidenses utilizaron el submarino para extraer información de los insurgentes filipinos, marcando el inicio de su uso militar moderno. La Guerra de Vietnam vio un resurgimiento de esta tortura. Según se informa, tanto las fuerzas estadounidenses como las vietnamitas la utilizaron con los prisioneros. Una foto de una sesión de ahogamiento incluso llegó a la portada del Washington Post en 1968, levantando brevemente el telón de su aterradora realidad. Pero el alcance de su uso permaneció oculto durante décadas. Un caso infame es el del sargento de primera David Carmon, quien admitió en 1970 haber utilizado el submarino durante los interrogatorios en Vietnam. Detalló el método: inmovilizar a los sospechosos, cubrirles la cara con un paño y rociarlos con agua para obligarlos a obedecer. Estas sesiones se combinaban con otras tácticas brutales, como las descargas eléctricas. Trágicamente, casos como el de Nguyen Kong, un prisionero que murió a causa del submarino, y otros abusos, revelan las consecuencias mortales. Sin embargo, Carmon y su unidad no tuvieron que afrontar ninguna consecuencia, lo que refleja una tendencia más generalizada de impunidad durante esa época. Resulta inquietante que el submarino no solo se utilizara con prisioneros enemigos. Los registros de 1969 muestran que el personal militar estadounidense fue sometido a esta técnica por sus propias fuerzas como forma de castigo. En el siglo XXI, el submarino resurgió durante la guerra contra el terrorismo, utilizado por la CIA para interrogar a presuntos terroristas después del 11 de septiembre. Su regreso provocó la indignación internacional e intensos debates sobre los derechos humanos. Abu Zubaydah, un detenido en Guantánamo, se convirtió en el rostro del programa de tortura de Estados Unidos. Sus inquietantes dibujos del submarino y otros abusos son aterradores recordatorios del destino que sufrió. A pesar de la condena mundial, el submarino ha sido rebautizado como interrogatorio mejorado, un eufemismo que enmascara su verdadero horror. El presidente Obama lo declaró tortura, pero nadie ha sido procesado por su uso moderno. Si estos reclusos pudieran calificar algunos de los castigos más brutales que se han impuesto a los reclusos, la tortura infunde aún más miedo que el submarino. El potro. El potro sigue siendo uno de los instrumentos de tortura más infames en la historia de la tortura de reclusos y prisioneros. Este marco de madera con rodillos en cada extremo fue diseñado para estirar los cuerpos de las víctimas hasta sus límites. Atadas por las muñecas y los tobillos, las víctimas soportaban un dolor insoportable a medida que se les dislocaban las articulaciones, lo que a menudo provocaba lesiones permanentes o la muerte. Los orígenes del potro de tortura se remontan a la antigua Grecia, donde se utilizaba para forzar confesiones a esclavos y no ciudadanos. Erostratus, que quemó el templo de Artemisa en el año 356 a.C. C. Se encuentra entre sus primeras víctimas registradas. Su infamia creció en la Europa medieval, especialmente en Inglaterra, donde se ganó el apodo de la hija del duque de Exeter. Introducido por John Holland en 1447, se convirtió en un método habitual para extraer confesiones de los acusados de herejía o traición. Anna Askew, una mártir protestante, es una de las víctimas más notables del potro. Detenida en 1546 por rechazar la doctrina católica, Anna se negó a incriminar a otros, incluso después de soportar una tortura agonizante. Las heridas le impidieron caminar hasta su ejecución, donde la llevaron a la hoguera. En otros lugares se utilizaron dispositivos similares, como el diva ruso, que combinaba el estiramiento con los azotes y la quema. Aunque estaba muy extendido, el uso del potro de tortura comenzó a disminuir en el siglo XVII, y los jueces ingleses lo declararon ilegal en 1628.
El legado del potro de tortura sigue estando entrelazado con figuras notorias. Nicholas Owen, constructor de escondites católicos secretos, y Guy Fawkes, infame por la conspiración de la pólvora, sufrieron su tormento. En el caso de Fawkes, una orden oficial de tortura detallaba el uso de torturas menores antes de emplear el potro de tortura, mientras que el potro de tortura infundía miedo incluso al prisionero más desafiante. El desollamiento lleva la tortura a un nivel superior. Desollamiento. La idea de que la piel fuera arrancada de la peor manera posible mientras estaba viva era suficiente para mantener a raya a la mayoría de los prisioneros. El desollamiento era una de las formas de castigo más espantosas de la historia de la humanidad, que consistía en arrancar la piel, a menudo mientras la víctima aún estaba viva, lo que le provocaba un dolor y un trauma extremos. ¿El objetivo? Mantener la piel intacta como símbolo macabro de las consecuencias de la desviación o el crimen, asegurándose de que el castigo en sí infundiría miedo a cualquiera que se atreviera a desafiar a la autoridad. El imperio neoasirio, tristemente célebre por su crueldad, era particularmente conocido por utilizar el desollamiento como castigo, especialmente para los líderes rebeldes. El rey Asurnasirpal, segundo de Asiria, se jactaba de desollar a sus enemigos, exhibiendo sus pieles en las murallas de la ciudad como advertencia gráfica para los demás. Para él, el desollamiento no era solo un castigo, sino un acto de dominación y una clara señal de que la disidencia sería aplastada bajo toda la fuerza de su gobierno. Los aztecas adoptaron un enfoque ritualista de la flagelación, asociándola con el dios Xipetotec, también conocido como Nuestro Señor el Desollado. Las víctimas, normalmente enemigos capturados, eran desolladas por sacerdotes, que luego las usaban en ceremonias destinadas a fomentar la fertilidad y la prosperidad. El festival de Tlacaxipehualistli, o desollamiento de los hombres, fue uno de los más significativos, lo que pone de manifiesto lo profundamente arraigada que estaba esta brutal práctica en la tradición azteca. Una de las víctimas más significativas del desollamiento fue Xiuhcoatl, una influyente figura azteca. Su piel fue arrancada y usada por los sacerdotes en una ofrenda ritual a los dioses, que se creía que traía abundante vida y tierras fértiles al pueblo. El desollamiento no era una muerte rápida. Las víctimas morían por el shock, la pérdida de sangre o la infección, y a veces tardaban días en sucumbir a sus heridas. Una vez desollado, el cuerpo ya no podía regular la temperatura ni protegerse de las bacterias, lo que provocaba una muerte lenta, dolorosa e inevitable. El coste psicológico era igual de grave. La conciencia de que el propio cuerpo estaba siendo torturado, pieza a pieza, era una agonía espantosa en sí misma. El desollamiento todavía se utilizaba en la Europa medieval, especialmente para criminales y traidores. En el infame robo de la abadía de Westminster en 1303, 3 monjes fueron desollados como castigo, y su piel se exhibió como elemento disuasorio para otros. Uno de los ejemplos más horribles de desollamiento moderno se produjo con Nat Turner, líder de una revuelta de esclavos en Virginia en 1831. Después de su ejecución, su cuerpo fue desollado y su piel se convirtió en grotescos recuerdos. El desollamiento sigue siendo una de las formas de castigo más impactantes y viles jamás promulgadas, brutal tanto física como psicológicamente. Sin embargo, ser cargado sobre un burro español era un castigo que hacía que mujeres inocentes confesaran brujería. El asno español. El asno español, también conocido como caballo de madera, era un brutal instrumento de tortura utilizado durante la Edad Media y más allá, que infligía una agonía severa a sus víctimas. Los orígenes de este instrumento se remontan a la Francia del siglo XII durante la Santa Inquisición, extendiéndose finalmente a España, Alemania e incluso a América. El diseño era engañosamente simple: una estructura triangular de madera con una cresta afilada y elevada que imitaba la columna vertebral de un caballo. Las víctimas eran obligadas a montar a horcajadas sobre este doloroso artilugio, con las manos atadas a la espalda y pesos atados a los tobillos para intensificar el sufrimiento. La cresta afilada presionaba dolorosamente contra la pelvis, causando traumas extremos, como ruptura del perineo y fracturas de huesos. Pero el burro español era más que una herramienta para el dolor físico. Era un arma psicológica, destinada a quebrar el espíritu y extraer confesiones, especialmente de los acusados de brujería y otros presuntos delitos. Un escalofriante ejemplo de la historia es el de una mujer acusada de brujería que soportó el burro español con la esperanza de forzar una confesión. Su tormento sirve como un horrible recordatorio de lo eficaz que fue el dispositivo para extraer falsas confesiones, a menudo bajo coacción y un sufrimiento inimaginable. Aunque se utilizó ampliamente en Europa,
El dispositivo también llegó a América en la década de 1640, gracias a los jesuitas, donde fue utilizado por colonos y soldados. En la América colonial, el burro español ganó aún más notoriedad, sobre todo durante la época de los colonos ingleses y holandeses. Según se informa, en el centro de Nueva York se erigió una versión masiva de 3,5 metros de altura, con bordes afilados y púas para maximizar el dolor. En un giro grotesco, se dice que incluso Paul Revere, el patriota revolucionario, hizo que los soldados se sometieran al burro español por infracciones menores, lo que demuestra hasta qué punto el dispositivo había calado en los sistemas de justicia coloniales. Por muy notorio que fuera el burro español, la rueda de tortura puede considerarse casi como una de las formas de castigo más agonizantes jamás ideadas. La rueda de la tortura. El propósito de la rueda de la tortura era claro: provocar una muerte lenta y atroz, a la vez que servir como espectáculo público y elemento disuasorio. Los orígenes de la rueda de la tortura se remontan al Sacro Imperio Romano Germánico, donde se reservaba para los criminales considerados especialmente atroces, como los culpables de robo en carretera, asesinato o incendio provocado. En estos casos, la muerte no era suficiente y se requería una sentencia más brutal. El Sachsenspiegel, un código legal medieval, prescribía la rueda como castigo para estos crímenes extremos, convirtiéndola en una parte central de las prácticas punitivas de Europa. El proceso de ejecución por la rueda de quiebre era tan espantoso como suena. Los condenados eran atados a una gran rueda de carro de madera, con los miembros extendidos a través de los rayos. El verdugo comenzaba rompiendo sistemáticamente las piernas con una barra de hierro, y gradualmente iba subiendo hasta los brazos. El ritmo y la fuerza de los golpes se medían cuidadosamente para prolongar la agonía. En algunos casos, se acuñaban maderas afiladas debajo de las articulaciones para asegurar el máximo tormento. El resultado previsto no era una muerte rápida, sino un sufrimiento prolongado, una exhibición pública insoportable. En ocasiones, se podía conceder clemencia al condenado con un golpe de gracia en el cuello o el corazón, que ponía fin al tormento rápidamente, pero se trataba de un acto de bondad poco frecuente. La atención se centraba en la agonía, no en la conveniencia. Una vez que se rompían las extremidades de la víctima, se trenzaban en la rueda o se ataban a ella en una burla retorcida del estado natural del cuerpo. La rueda, ahora un burdo andamio, se elevaba entonces sobre un poste, como una cruda crucifixión, y se dejaba expuesta a los elementos y a los carroñeros. La supervivencia tras la rotura de la rueda era sorprendentemente común, aunque agonizante. Las víctimas a veces soportaban un sufrimiento extremo durante días. Un relato especialmente espeluznante es el de un asesino del siglo XIV que sobrevivió durante 3 días enteros. En 1348, durante la peste negra, un judío llamado Bonadies permaneció consciente durante 4 días después de su condena. Incluso, el famoso asesino en serie alemán, Christmann Geniperteinga, logró sobrevivir durante la impactante cifra de 9 días, mantenido con vida por la bebida fuerte que le daban sus captores. Aunque la rueda de la tortura fue abolida oficialmente en el siglo XIX, su legado perdura de la misma manera que perdura el legado de las personas que fueron quemadas en la hoguera. Quemados en la hoguera. La quema en la hoguera se encuentra entre las formas más agonizantes de la historia de la pena capital, combinando un dolor físico insoportable con el brutal espectáculo de una ejecución pública. Sus raíces se remontan a la antigua Babilonia e Israel, donde se ejercía contra herejes y enemigos del Estado, y la práctica se extendió por Europa y América del Norte durante épocas de agitación religiosa y política. El proceso de la hoguera era terriblemente sistemático. Las víctimas eran atadas a un poste de madera, rodeado por una pira de troncos y leña. Las llamas se elevaban lentamente, envolviendo al condenado en un espectáculo horrible presenciado por una audiencia pública. Para colmo de males, los verdugos a veces ataban una bolsa de pólvora para acelerar la muerte de la víctima, pero esas misericordias eran raras. A medida que el fuego consumía su cuerpo, la naturaleza agonizante de la muerte servía tanto de castigo como de escalofriante advertencia para los demás. La práctica no consistía solo en causar dolor físico, sino también en enviar un mensaje. Su naturaleza pública tenía como objetivo infundir terror, reforzando el poder y el control de las autoridades. Entre las muchas víctimas, ninguna es tan emblemática como Juana de Arco, cuyo nombre ha perdurado como símbolo de valentía y martirio. Nacida alrededor de 1412 en Domremy, Francia, Juana era una campesina que afirmaba haber sido guiada por Dios. Sus visiones la llevaron a apoyar a Carlos VII y a ayudar a expulsar a los ingleses de Francia durante la Guerra de los 100 Años,
una hazaña que la marcó como una figura destacada en la historia de Francia. Con solo 17 años, Juana convenció a Carlos para que la dejara liderar un ejército para levantar el asedio de Orleans, un momento crucial que finalmente contribuyó a su coronación. A pesar de su éxito, el creciente poder de Juana fue recibido con sospecha, especialmente por sus enemigos. En 1430 fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, que trataron de desacreditarla como una amenaza a su control. Su juicio fue una farsa política, diseñada para tacharla de hereje, bruja y travesti. A lo largo de sus interrogatorios, Juana mantuvo su fe inquebrantable y se negó a retractarse de sus convicciones. El 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a su ejecución en Rouen, donde una gran multitud se reunió para presenciar el trágico final de la mujer que había desafiado a la corona inglesa. Mientras las llamas se apoderaban de su vida, las últimas palabras de Juana hacían eco de su fe inquebrantable, invocando a Dios y a los santos que ella creía que la habían guiado a lo largo de su viaje. Aunque la quema en la hoguera fue abolida en gran medida en el siglo XVIII, sirve como recordatorio de hasta dónde llegan los que están en el poder para silenciar las voces de resistencia. En comparación con la bota, la quema en la hoguera parece una muerte piadosa bastante rápida, porque es uno de los instrumentos de tortura más devastadores jamás concebidos. La bota. La bota no era un dispositivo singular, sino una cruel familia de herramientas, cada una diseñada para infligir un dolor extremo a aquellos que tenían la desgracia de ser sometidos a ellas. Una de las versiones más antiguas e infames fue la bota española, una carcasa de hierro que envolvía la pierna y el pie de la víctima. El torturador martillaba entonces cuñas, a menudo de madera o hierro, entre la carcasa y la carne, ejerciendo una presión insoportable. Esta presión solía ser suficiente para fracturar huesos, dejando a la víctima retorciéndose de dolor. La bota española era una herramienta favorita de los inquisidores, que la utilizaban para extraer confesiones de los acusados de herejía o traición. En Escocia se desarrolló una variante conocida como busking. Este método consistía en colocar una prenda de cuero crudo, empapada en agua, sobre el pie y la parte inferior de la pierna. Una vez colocada, el cuero crudo se calentaba suavemente, lo que hacía que se secara y encogiera. Esta contracción ejercía una presión tan extrema que dislocaba los huesos del pie. Aunque no los aplastaba, la agonía era abrumadora y a menudo provocaba que los prisioneros se derrumbaran mentalmente y confesaran. La versión francesa de la bota añadía aún más brutalidad. Se colocaban botas altas, hechas de cuero poroso, sobre los pies y las piernas de la víctima. Se vertía agua hirviendo sobre el cuero, que acababa empapándolo y quemando la carne que había debajo, dejando las piernas horriblemente quemadas y mutiladas. Un caso famoso es el de la tortura de Sir William Wallace, un caballero escocés y luchador por la libertad, que fue sometido a la bota, entre otras torturas. William Wallace, un héroe escocés conocido por su lucha contra la opresión inglesa. La victoria de Wallace en la batalla del puente de Stirling en 1297 lo convirtió en un símbolo de resistencia contra los ingleses. Sin embargo, tras una derrota en la batalla de Falkirk en 1298, Wallace fue capturado. Estos dispositivos estaban finamente ajustados para causar un dolor extremo y, al mismo tiempo, garantizar que la víctima no muriera demasiado rápido, prolongando el tormento durante horas. Los pies, vulnerables pero alejados de los órganos vitales, eran objetivos ideales para estos dispositivos sádicos. Estas botas no solo estaban destinadas a castigar el cuerpo, sino que eran herramientas diseñadas para aplastar el espíritu, lo que las convertía en armas psicológicas, tanto como físicas. Y además del horror que causa la bota, algunos reclusos y prisioneros han sido condenados al aplastamiento de cabeza, que es tan aterrador como suena. La trituradora de cráneos. La trituradora de cráneos, un dispositivo de principios de la Edad Moderna, es un recordatorio de los brutales castigos que se infligían a quienes se consideraban enemigos del Estado o criminales a los ojos de la ley. Este horrible instrumento fue diseñado para causar el máximo dolor, lo que normalmente provocaba una muerte lenta y tortuosa. La trituradora de cráneo consistía en una placa de metal colocada debajo de la mandíbula de la víctima, con una tapa fijada en la cabeza. A medida que el torturador giraba la manivela, el espacio entre la placa y la tapa disminuía gradualmente, aplastando el cráneo, los dientes, la mandíbula y los huesos faciales. La lenta compresión causaba un dolor inmenso y, en última instancia, la muerte. Si el torturador cedía antes de que se produjera la muerte, la víctima solía sufrir daños faciales y craneales permanentes.
A lo largo de la Edad Moderna, se diseñaron variaciones del triturador de cráneo para añadir crueldad. Algunos modelos incluso presentaban un compartimento en la parte delantera para atrapar los ojos de la víctima, que a menudo se salían de sus órbitas durante el proceso. Los torturadores a veces prolongaban la agonía, golpeando la tapa metálica con un pequeño martillo, aumentando el sufrimiento de la víctima. Este dispositivo era solo una de las muchas herramientas del terror en una época en la que el sufrimiento humano a menudo se ignoraba en la búsqueda de la confesión, el castigo y el control. Las autoridades empuñaban estos dispositivos sin piedad, utilizándolos no solo para extraer confesiones, sino también para reprimir la disidencia e intimidar a la población. Es casi incómodo referirse al castigo de la cabeza aplastada como un castigo leve, pero cuando se compara con la tortura de la sierra, es probablemente la forma más fácil de salir de la tierra. La tortura de la sierra. La tortura de la sierra perdura como uno de los métodos de castigo más oscuros jamás ideados. Esta horrible forma de ejecución, serrar a una persona por la mitad de forma lenta y metódica, no era solo una prueba física, sino un acto profundamente simbólico, a menudo llevado a cabo en público como medio para inspirar terror y consolidar el control. Los orígenes de la tortura de la sierra se remontan a la antigua Persia, donde los gobernantes la utilizaban para eliminar a sus rivales políticos y afirmar su dominio. Uno de los primeros casos más infames fue la ejecución de Roxana, la hermana de Estatira, que fue víctima de este brutal método por orden de Paríscide, esposa del rey Darío II. Este espantoso espectáculo no solo fue un acto de crueldad, sino una declaración, una ilustración de los extremos a los que llegaba la realeza para mantener el poder. El Imperio Romano, conocido por sus castigos brutales, llevó este terror al siguiente nivel durante el reinado del emperador Calígula. Calígula, tristemente célebre por su naturaleza cruel y errática, empleó el serrado como forma de ejecución, deleitándose con la agonía de sus víctimas. A menudo se utilizaba de manera sádica, y se dice que el emperador observaba las ejecuciones mientras cenaba, tratando el dolor y la muerte de los demás como un entretenimiento. Uno de los conflictos más sangrientos y caóticos de la antigüedad, la Guerra de los Quitos, 115 a 117 después de Cristo. C. Fue testigo de una crueldad y brutalidad extremas. En medio de las masacres, surgieron historias de víctimas serradas por la mitad, lo que contribuyó al legado de la sierra como herramienta de terror en tiempos de guerra. Los mártires cristianos también se enfrentaron a menudo al horrible destino de ser serrados en dos. Simón el Celote, un destacado cristiano primitivo, fue supuestamente ejecutado de esta manera en Persia. Otros relatos del Martyrologium Romanum hablan de monjes que fueron asesinados con sierras en el monte Sinaí durante las oleadas de persecución de los primeros cristianos. En el siglo XIX, los informes de Birmania y Vietnam muestran que la sierra todavía se utilizaba como castigo en algunas regiones, lo que revela que la oscura tradición persistió incluso en la era del colonialismo y la construcción de imperios. El uso de la tortura de la sierra a lo largo de estos diversos períodos de la historia es un testimonio inquietante de cómo los métodos para infligir dolor y sufrimiento estaban entrelazados con las luchas de poder políticas y religiosas. Aunque es muy espantoso pensar en reclusos y prisioneros a los que se les corta a tajos poco a poco, la sierra de carnicero está diseñada para estrujar el cuerpo humano como si fuera una tortita. La hija del verdugo. En los oscuros capítulos de la historia, pocos instrumentos de tortura evocan tanto miedo y repulsión como la hija del verdugo. Originario de Inglaterra a mediados del siglo XVI, este horrible artilugio era un testimonio de hasta dónde llegaban las autoridades para extraer confesiones y castigar a los prisioneros. La hija del carroñero funcionaba comprimiendo, en lugar de estirar, el cuerpo. Consistía en un conjunto de ataduras de hierro diseñadas para atar el cuello, las muñecas y los tobillos de un prisionero, forzándolo a adoptar una posición tortuosa en cuclillas. Con las rodillas apretadas contra el pecho y la cabeza empujada hacia abajo, las bandas se apretaban, comprimiendo el cuerpo. Esta postura grotesca hacía que la sangre saliera de las extremidades, aplastando los órganos internos, mientras las ataduras de hierro apretaban como una tenaza. El dolor era inimaginable, y el cuerpo se forzaba a adoptar una forma antinaturalmente compacta, lo que aumentaba el sufrimiento. El dispositivo se utilizaba principalmente en la Torre de Londres, un lugar tristemente célebre por su papel en el castigo de quienes se oponían a la corona. Fue especialmente favorecido durante el reinado de la reina María I, también conocida como María la Sanguinaria, que persiguió a los protestantes sin descanso. Muchas de sus víctimas fueron sometidas a la hija del carnicero con la esperanza de forzar confesiones o retractaciones de fe. El dispositivo se consideraba una herramienta
para extraer información vital sobre personas acusadas de delitos graves como traición, herejía y conspiraciones contra la corona. Uno de los casos más infames fue el de Thomas Cotham, un sacerdote católico acusado de traición durante el reinado de Isabel I. Cotham soportó el brutal tormento de la hija del carroñero mientras se negaba a traicionar a sus compañeros católicos. Incluso bajo una coacción tan insoportable y la brutalidad de la tortura, Cotham mantuvo su silencio, un testimonio de sus convicciones inquebrantables. Hoy en día, la hija del carroñero se exhibe en los museos como una cruel reliquia, un solemne recordatorio de la extrema capacidad de crueldad humana bajo el disfraz de la justicia. Así como todos estos castigos asustarán hasta la muerte al peor criminal, el agujero negro de Calcuta es un infierno en la tierra para los prisioneros, especialmente para los claustrofóbicos. El agujero negro de Calcuta. En una sofocante noche de junio de 1756, el agujero negro de Calcuta se convirtió en el escenario de uno de los episodios inhumanos más horribles de la historia. Este acontecimiento se desarrolló en un contexto de tensiones crecientes entre la Compañía Británica de las Indias Orientales y el Nawab de Bengala, Siraj-ud-Daulah. El fuerte William, símbolo del poder británico, fue asediado por las fuerzas del Nawab tras una serie de provocaciones de la Compañía de las Indias Orientales. Cuando el fuerte cayó el 20 de junio, los defensores británicos restantes, incluidos los civiles, fueron capturados y hechos prisioneros. Entre ellos se encontraba John Zephaniah Holwell, un alto funcionario que más tarde se convertiría en el cronista más famoso de la tragedia. Según el relato de Holwell, los prisioneros, que eran unos 146, fueron arrojados a un calabozo estrecho y maloliente llamado el Agujero Negro. Pensada para albergar solo a unas pocas personas, la celda, de apenas 4,27 por 5,48 metros, era una trampa mortal para el número de cautivos confinados en su interior. La diminuta habitación, mal ventilada con solo 2 pequeñas ventanas y gruesas barras de hierro, se convirtió rápidamente en un horno en el calor sofocante. Holwell describió la escena en su relato como un tormento absoluto. Los prisioneros, despojados de sus ropas para soportar mejor el intenso calor, estaban tan apiñados que apenas podían moverse. Se oían gritos desesperados pidiendo agua, pero el escaso alivio ofrecido solo conducía al caos, ya que los prisioneros luchaban por lo poco que podían beber. Un guardia compasivo intentó ayudar trayendo agua, pero en el frenesí, la mayor parte se derramó. A medida que pasaban las horas, los prisioneros se volvían cada vez más frenéticos, perdiendo la cordura mientras luchaban por aire y espacio. Cuando terminó la noche, los horrores apenas habían comenzado. A medida que el calor y la asfixia se cobraban su precio, muchos prisioneros sucumbían a las condiciones asfixiantes. Los más débiles o lentos de movimientos eran aplastados por la lucha desesperada por respirar. Holwell, uno de los supervivientes, relató los enloquecedores sonidos de los desvaríos, las oraciones desesperadas y las blasfemias que resonaban en la sofocante oscuridad. A las 11 de la noche, la mayoría se había asfixiado o se había reducido a cuerpos sin vida. Cuando finalmente se abrieron las puertas al amanecer, solo salieron 23 supervivientes, con la mente confusa y el cuerpo colgando de un hilo. Los muertos fueron desechados sin contemplaciones, sus cuerpos arrojados a una zanja. Aunque el agujero negro de Calcuta ya no exista físicamente, el lugar original ha sido consumido por el tiempo y la transformación, el recuerdo inquietante de esa noche persiste, encapsulado en un monumento erigido por los británicos en 1901 en el cementerio de St. John, en Calcuta. Sin embargo, muchos prisioneros preferirían estar encerrados en el agujero negro de Calcuta que atados a la silla de hierro y ser hervidos vivos. Silla de hierro. La silla de hierro, un invento impío de la Edad Media europea, era una herramienta que las autoridades utilizaban para castigar, dominar e infundir miedo. Su uso en juicios por delitos como adulterio, brujería y asesinato refleja los métodos extremos, a menudo bárbaros, empleados por las sociedades para mantener el control sobre sus ciudadanos. Diseñada para doblegar tanto el cuerpo como el espíritu, la silla de hierro dejó una huella duradera de dolor y terror en todos los que fueron sometidos a su feroz abrazo. Su diseño era tan diabólico como su propósito. El asiento, aparentemente inocente, estaba cubierto con entre 500 y 1500 púas metálicas afiladas, estratégicamente colocadas a lo largo del respaldo, el asiento, los reposabrazos y los reposapiernas. Una vez que la víctima era obligada a sentarse en la silla y atada fuertemente, estas púas le perforaban la piel, causándole una agonía continua. Pero el dolor no terminaba ahí.
Debajo del asiento había un agujero que permitía colocar carbón y fuego, lo que añadía un nuevo nivel de tormento. Asando lentamente a la víctima viva, el calor aumentaba, amenazando con consumirla mientras veía cómo se acercaba, sin escapatoria del sufrimiento implacable. El conocimiento de que la muerte llegaría eventualmente por fuego o infección. Lejos de ser una mera herramienta para el dolor físico, la silla de hierro se convirtió en un dispositivo para la guerra psicológica. Aquellos desafortunados que presenciaban su uso en mazmorras o cámaras de tortura a menudo confesaban aterrorizados, temiendo los horrores que les esperaban si no obedecían. Aunque su aterrador legado de la silla de hierro se desvaneció a finales del siglo XIX, el confinamiento solitario en la prisión de máxima seguridad parece infundir tanto terror en los prisioneros sin tener que hervirlos o asarlos al fuego. Prisiones modernas de máxima seguridad para el confinamiento solitario. El confinamiento solitario sigue siendo uno de los castigos más severos y controvertidos en las prisiones modernas, en particular en las instalaciones de máxima seguridad, donde se utiliza como herramienta para controlar y aislar a los reclusos más peligrosos y rebeldes. Los orígenes del confinamiento solitario se remontan al siglo XIX, cuando se creía que el aislamiento podía reformar la mente criminal. Sin embargo, la historia ha demostrado que esta teoría es una farsa, ya que la destrucción psicológica del aislamiento prolongado revela una realidad mucho más oscura. En las prisiones de máxima seguridad actuales, el confinamiento solitario significa que un preso está encerrado en una celda pequeña y sin ventanas durante 23 horas al día. Por lo general, estas celdas miden solo 6 por 9 pies y contienen poco más que una cama, un inodoro y un lavabo, apenas lo suficiente para sobrevivir, y mucho menos prosperar. No hay luz natural, ni interacción humana, ni estimulación mental. Los efectos de este aislamiento son profundos y a menudo conducen a traumas psicológicos, como depresión, alucinaciones y ansiedad extrema. La brutal realidad del confinamiento solitario, una práctica que sigue empañando la vida de innumerables personas encarceladas, queda ejemplificada por las aterradoras experiencias de Drew Doll y Craig Walid. Ambos hombres, supervivientes de un aislamiento prolongado, describen el profundo daño psicológico y emocional que puede infligir el confinamiento. Para Doll, 15 meses atrapado en una celda pequeña y estéril le provocaron una sensación de entumecimiento, como si le hubieran despojado de su propia humanidad. El aislamiento asfixiante, las interminables horas sin más compañía que sus propios pensamientos, le dejaron cicatrices duraderas, como demuestra su preferencia por los espacios pequeños y cerrados, incluso después de su liberación. La experiencia de Doll está lejos de ser única. En Carolina del Norte, casi 3.000 reclusos son mantenidos en régimen de aislamiento todos los días, sometidos a las condiciones deshumanizadoras de un alojamiento restrictivo. Walid, que pasó varias temporadas en régimen de aislamiento hace décadas, describe el desmoronamiento mental que acompañaba cada día de aislamiento. Su testimonio, junto con el de otros como Daquan Peters, que pasó años en aislamiento, apunta a un cruel ciclo de trauma. Peters comparó su tiempo en aislamiento con una forma de asesinato del alma, mientras que Mona Evans habló de la profunda degradación que experimentó. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill muestra una tendencia profundamente alarmante. Quienes soportaron el confinamiento en solitario son más propensos a morir durante el primer año después de su liberación, en gran medida por suicidio, homicidio o sobredosis. Las estadísticas son escalofriantes. Las personas que salen de la celda de aislamiento tienen casi 78 más probabilidades de morir por suicidio, 54 más probabilidades de ser víctimas de homicidio y 127 más probabilidades de sucumbir a una sobredosis de opioides. Estas estadísticas subrayan la grave necesidad de un cambio. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.